Bien, entonces, hoy vamos a comenzar el programa con un entrevistado que no estaba en la pauta, pero que ha venido con una denuncia muy grave. El señor Hernando de Soto, candidato presidencial por Avanza País, ha tenido acceso a una información que creo que va a generar un escándalo. Una información que proviene del gobierno, más exactamente de la Dirección de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, vale decir, toda la red de prefectos y subprefectos a nivel nacional. Esta red recoge información en sus provincias, en los poblados más alejados del Perú, sobre la intención de voto. Son quienes abastecen al gobierno central y más exactamente al presidente de la República sobre por quién votarían los peruanos si las elecciones fueran mañana. Y, oh sorpresa, los resultados son muy distintos a los que la prensa oficiosa nos pone en portada. Y esto es muy grave porque demuestra que las encuestas que se publican son manipulación de las cifras y están orientadas, por supuesto, a que los peruanos tengamos la sensación de que los que van ganando son otros y que los candidatos opuestos a la línea de este gobierno y el anterior son los que están coleros. Esto parece sacado de una película, pero es real. Y está aquí en nuestros estudios Hernando de Soto con la información que él ha recibido. Buenas noches, Hernando. Buenas noches, Beto. Gracias por la invitación, o más bien mi sugerencia que me invites. Bueno, en realidad cuando se trata de una denuncia de esta magnitud, las puertas están abiertas. Explícanos, por favor, antes de ir al detalle de la información, ¿cómo es que tú obtienes esta data? Sin, por supuesto, develar la fuente, pero entiendo que es información que ha llegado a tus manos hoy. Cuéntanos eso. Bueno, lo que pasa es que dentro del Ministerio de Interior, como tú decías, hay una dirección general de Gobierno Interior que está compuesta por, déjame leer esto porque recién lo tengo, gobierna y maneja a todos los prefectos regionales, que son unos 26 en el país. Subprefectos. Subprefectos tenientes provinciales, gobernadores. que son 196. Subprefectos distritales y 45.210 tenientes gobernadores. Estos cada 15 días le informan directamente al presidente, a quien fuera el presidente, de varias cosas, incluyendo sus encuestas locales. Es decir, es la encuestadora en el fondo más grande del país, porque vienen a ser los tenientes gobernadores. Esta es información, digamos, interna, no es información para ser publicada. No, es directamente para el presidente de la República. Y por supuesto es manejada dentro del Ministerio del Interior. Y esta gente, alguna de ellas, indignadas, ¿no? Para mí no es una denuncia, sobre todo una información que me parecía que era importante. A mí me parece que es una denuncia, porque claramente nos están haciendo pensar que quienes van ganando son otros. Sí, al punto que te han hecho vestir de morado. Sí, esta pues noche, hay que atenerse pues a las nuevas circunstancias, ¿no? Bueno, a la nueva normalidad. Si la tendencia sigue, por lo que hemos visto de las encuestas hechas para el presidente de la República, una cada 15 días, a cargo de más de 45.000 tenientes gobernadores, cada uno de los cuales, entiendo yo, habla por lo menos con 10 personas. Estamos hablando pues de una encuesta, estoy ahora especulando, que puede estar llegando o está basada en 450.000 informantes. Bien. Entonces, lo que no es especulación son los cuadros que te han entregado. Te han entregado información de octubre y de diciembre, ¿correcto? Eso significaría que esta información se ha reportado a más de un presidente, porque en ese lapso hemos tenido tres presidentes. El presidente Vizcarra, el presidente Merino y ahora tenemos al presidente Sagasti. Bien. Entonces, en este momento esa encuesta la tenemos tú, yo y el presidente Sagasti. Bueno, pero en segundos lo va a tener todo el Perú. Vamos a ver, por favor, el cuadro de intención de voto que viene de la Dirección de Gobierno Interior del Perú
para el mes de octubre. En el mes de octubre, el ganador coincide con las cifras que nos están dando. 18% para George Forsyth y Hernando de Soto está en segundo puesto. Luego viene Verónica Mendoza con 8%, Julio Guzmán con 7%, Keiko Fujimori con 6%, Daniel Urresti con 5%, César Acuña con 4%, Johnny Lescano con 3% y Daniel Salaverry con 2%. Estas son las cifras al mes de octubre. Luego te llega un cuadro que es el que yo supongo te ha animado a hacer esto público. El cuadro de diciembre te pone en primer puesto y hace caer a Forsyth varias posiciones. Vamos a ver, ahí está el Excel, ¿no es cierto? La primera posición, de acuerdo a la información de la Dirección de Gobierno Interior, del Ministerio del Interior, tiene en un primer lugar a Hernando de Soto con 12.71%, a Daniel Urresti con 11.11%, a Keiko Fujimori en tercer puesto con 10.45%, a Julio Guzmán con 8.52% y a Forsyth en la sexta posición. O sea, es una caída estrepitosa la de Forsyth entre octubre y diciembre. Esta información llega a tus manos porque tú la solicitas, porque alguien viene a revelártela. Cuéntanos lo que puedas sin revelar, por supuesto, el origen, porque claro, eso sería automáticamente el despido de más de una persona. Así es. La manera como eso llega a nosotros, es decir, a mi grupo, es porque gente muy allegada al aparato estatal parece que estaba indignada de la enorme diferencia que hay entre las encuestas que ellos manejan, con pues una amplitud dentro del territorio nacional que no tiene ninguna otra encuestadora. O si se quiere, se llama un sondeo, y ven la enorme divergencia entre el uno y el otro. Y creen, como yo creo, que las encuestas son importantes. Son importantes porque permiten un reflejo, permiten obtener un reflejo de dónde está yendo el resto del país. En sociología esto se llama pasar del conocimiento privado, que es lo que uno ve en su alrededor. Por ejemplo, toda la gente va a votar para este candidato en lugar de este otro en mi familia, versus saber qué está pasando en las otras familias. Entonces, cuando han visto una enorme divergencia de que, por ejemplo, las recientes encuestas le daban al candidato morado que tú acabas de relevar, acabas de enseñar, y que en el fondo nosotros creo que tenemos 2 veces más que el candidato morado, y las encuestas al contrario nos ponen a la cola, creen que hay manipulación y que eso no es justo. Bueno, entonces, eso lo creemos muchos, ¿no? Eso lo creemos mucho, pero lo interesante es que esto no solamente es una cuestión de que puede estar equivocadas, las encuestadoras son también momentos muy volubles, muy movidos, de repente es muy difícil en estos momentos y con la pandemia hacer encuestas, pero aquí hay los subprefectos, hay los tenientes gobernadores que llegan a cada pueblo del Perú, es decir, el Estado tiene una presencia del Ministerio del Interior y esos vienen y comienza a decir un momentito, lo que está ocurriendo dentro del país no es lo que la gente piensa, sino, cosa interesante ahí es que aquellos que creen que las cosas están muy radicalmente mal, mi caso, y que yo creo que el Perú tiene efectivamente que cambiar, lo hemos llamado, como tú sabes, el Estado fallido, están en la cima de las encuestas. Soy yo en primer lugar y después me sigue Urresti. Y es importante saber eso, porque si no parecería que la gente está de acuerdo con que las cosas anden tibiamente por el camino en el cual están yendo ahora. Y lo que hay que saber es que a la larga, cuando vamos a estar llegando en abril o julio, al final del proceso electoral, va a mandar en el país un gobierno que debe saber hacer cirugía,
que debe hacer las cosas bien y que yo estoy tratando de indicar que estamos en mucho mejor posición que los otros candidatos y grupos para los cuales, como tú sabes, he retado a debate tanto al expresidente Vizcarra, número uno, número dos, a la señora Mendoza, y por otro lado, como tú sabes, somos los únicos, y no reportado por la prensa, que nos hemos reunido con los estudiantes que han movido la calle y que pertenece a más de 27 universidades, porque continuamente estamos tratando de informarnos sobre qué quiere el país, no lo que queremos nosotros, sino qué quiere, y se acepta nuestra propuesta, y si nos hemos equivocado, poder corregir el rumbo. Entonces, ha habido una coincidencia entre funcionarios que evidentemente han dicho el pueblo está siendo desinformado, y vamos a ver cómo le llega esto al señor de Soto, que por supuesto no voy a decir cómo me llegó. Antes de preguntarme cuál es la agenda, yo diría, ¿por qué son tan ignorantes? Porque no creo que son malos. Creo que sí, sencillamente sienten en muchos casos el dolor del pueblo. Yo creo. Lo que no saben es cómo corregirlo, y no basta sentirlo. Ya llegó el momento de que, y es una de las razones por las cuales yo estoy acá, es que aquellos que creen que saben y que están rodeados de equipo, que sí saben y que saben que no todos saben a la vez y que hay que acudir a gente de distintas partes del espectro político, porque la información sí existe dentro del país, se abran paso. Entonces, el primer problema del otro lado, utilizando una frase gentil, filosófica, es pecan de ignorancia. La segunda cosa, pues, es ver de qué manera aquellos que sí saben son descartados. Y una de las formas de hacerlo es, obviamente, es una de las tantas formas de hacerlo, manipular las encuestas o publicar aquellas partes que no les convienen, o dentro del rango de error de posibilidades estadísticos, escoger, en mi caso, como en el de varios otros, como Urresti, por ejemplo, en este caso es evidente, agarrarle la cifra porcentual más baja posible, y entonces la imagen del país real no surge. Y por eso estamos, y no lo hago con ánimo de sobar, sino muy agradecido que hay gente como tú que nos está dando el espacio para hacer esta denuncia. Bueno, en realidad no hay nada que agradecer. La población tiene derecho a saber lo que está ocurriendo al interior, y esta es una dependencia del Ministerio del Interior. La Dirección de Gobierno Interior es parte del ministerio, y un ministerio además que en las últimas semanas ha estado inmerso en la polémica, ¿no?, por el nombramiento de Rubén Vargas y por la sucesión de una persona del entorno directo del presidente de la República, nada menos que su propio secretario convertido en ministro del Interior. Dentro de las muchas razones por las cuales el presidente de la República quiere tener a alguien de su absoluta confianza ahí, pues parece que también está el manejo de esta información. ¿Podríamos hablar de que esto es una especie de Wikileaks del gobierno? Es decir, ¿se les ha escapado, se les ha derramado la información? Yo creo que es dos cosas. Es un Wikileaks, por un lado, porque evidentemente el leak quiere decir una fuga de información. Un goteo, digamos, ¿no? Un goteo ha ocurrido, una gota bien grande. En primer lugar. Y en segundo lugar, que es importante para mí, en las pocas horas que he tenido de reflexionar, ya mañana estaré más informado, habré reflexionado mejor, es de que existe un montón de información en el país. El objetivo de esta dirección de gobernanza interior es informar directamente al presidente. Es decir, esto no es una información para el gobierno. Informan directamente al presidente de cuáles son las encuestas y una serie de datos privilegiados, lo cual no es ningún problema. Eso ocurre en casi todos los gobiernos. Pero lo que a mí me ha revelado, cuando he comenzado a ver cómo opera este organismo, cuyo funcionamiento y existencia mayormente desconocía, he visto que mucha de la información que yo voy a necesitar para integrar el sector informal, acudir a él, darle las bonificaciones que necesitan, las oportunidades que necesitan,
no necesito tantos encuestadores e investigadores como yo creía. Ya los tenemos en el Ministerio del Interior. Saben no solamente cómo es nuestra intención de votar, sino si hubiesen recurrido a él todas esas personas que no han recibido asistencia para enfrentar las consecuencias del coronavirus, todas esas personas que no han recibido bonificaciones, todas esas personas que no han podido decir no funcionan las encuestas rápidas, necesito las moleculares, las pruebas rápidas. Esas pruebas, ninguna de ellas, todas ellas están ahí, y hay en el Perú una burocracia que sí está dispuesta a ayudar, y por lo tanto la necesidad que yo tenía de formar, por ejemplo, un amplio equipo de gobierno, me estoy dando cuenta que lo voy a conseguir dentro del Estado mismo, cosa que en el fondo hay por un lado denuncia, pero por otro lado alegría. Hay un sistema, eso es decir, hay un sistema de información en el país, eso es decir, el Estado no está presente, el Estado sí está presente, quienes no están presentes son los políticos. El Estado está por todas partes en el Perú. La razón y la prueba de ello es que también ha creado trabas, y esas trabas también hay que barrerlas. Pero ya hay todo un equipo importante en el Ministerio del Interior y probablemente en los otros ministerios, cosa que yo voy a tener que reformular un poco el plan de gobierno o mi plan de campaña para comenzar a ver qué hay dentro de los ministerios, y de que el Estado fallido es un Estado político fallido. Hay muy buenos funcionarios públicos, hay muy buenos policías, hay muy buenos militares dentro del país. Comentemos un poquito la evolución que habrías tenido de acuerdo a las cifras de la Dirección de Gobierno Interior. En el cuadro de octubre, Forsyth aparece primero con 18% y tú estás segundo con 11%. Ahí lo tenemos en pantalla. Pero luego, en diciembre, 2 meses más tarde, apareces tú primero con un poquito más, ¿no es cierto? Con 12%, de 12.7%, o sea, habrías crecido 1.7%, pero Forsyth se desbarranca. Y Forsyth aparece en el sexto puesto con 7 puntos, o sea, cae 11% en cuestión de 2 meses. Y hay todo un reacomodo, ¿no es verdad? Porque Urresti pasa a ser segundo después de haber estado sexto, ¿no? Verónica Mendoza cae una posición, pasa de tercera a cuarta. Guzmán cae una posición, pasa de cuarto a quinto. Pero lo que creo que resalta, más allá de que te ubiquen dentro de los coleros, casi con los pitufos, en las encuestas que aparecen en el Comercio de la República, es que hay la intención, me parece, esto es totalmente subjetivo, de invisibilizar también a Urresti y a Keiko, que son dos candidatos sobre los cuales hay ya una clara intención de sacarlos de carrera. En el caso de Keiko, el partido completo, y en el caso de Urresti, que está en medio de un juicio penal. ¿Tienes temor, Hernando, de que eso pueda pasar en las siguientes semanas o meses? Que empiecen a decir, bueno, De Soto se está disparando, vamos a detenerlo de alguna manera. ¿Y de qué manera sería? Claro, por supuesto que eso va a ocurrir. Bueno, en fondo ya está ocurriendo con los números, ¿no es cierto? Y lo sentimos de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido reunión, hemos salido a la calle, hemos hablado con los estudiantes que están movilizándose, hemos comenzado ya a hablar con los agricultores que se están rebelando por Ica, pero así en cantidades importantes. Hemos estado recabando información y nadie acude de la prensa o que yo esté enterado a ver qué es lo que estamos haciendo. Cosa que obviamente por el momento la idea es sofocarnos. Después de sofocarnos, y esto no ha funcionado, gracias a peruanos patriotas que han reaccionado, ¿no? Dentro del Estado mismo van a ensayar otras cosas, es inevitable, ¿no? Por algo te has vestido en morado hoy día, cosa que sí, obviamente claro, me va a caer a mí y te va a caer a ti al mismo tiempo. Estoy uniformando ya de una vez, hay que acostumbrarse. Nos van a caer a las otras cosas, pero lo que parece eso indicar
es la cosa siguiente que yo creo podría ser imparable. Y es un fenómeno que yo he estudiado porque tengo que estudiarlo para resolver los problemas de los países que me llaman. Yo no sé cómo ganar una elección, yo sé cómo analizar un país, diagnosticarlo y darle una solución, que es otra cosa. Pero es el pase de lo que se llama conocimiento privado a conocimiento público. La primera vez que yo fui consciente del tema, eso son dos categorías sociológicas interesantes, es cuando vivía en Europa y me he dado cuenta que todo el mundo alrededor mío decía, oye, si hay algo que no funciona en este país, en este continente, mejor dicho, es el comunismo y el comunismo económico. Prueba de ello es que la gente viene del este al oeste. Hay muros de Berlín y no son para parar a los occidentales de viajar a la Unión Soviética, el alma de eso siendo la Rusia, sino es para evitar que vengan a países capitalistas que sean conservadores o que sean socialdemócratas. Perfecto, pero no pasaba nada. Pero viene 1988-89, cuando yo era un gerente, yo ya había venido a vivir al Perú. En esos momentos comienzan a cundir las noticias de que hay una revolución de terciopelo en Checoslovaquia, te acordarás. Después de eso, al poco tiempo se ven que tanques soviéticos salen a las calles en Polonia y de repente se ve que hay una sublevación en Estonia, Latvia. Y la gente se da cuenta no solamente que su familia cree que el comunismo no funciona, sino que en otros países también hay, y comienza el boca a boca, comienza el rum rum, lo que los americanos llaman the buzz, y si exceptúas a Rumanía, cae el comunismo en Europa Occidental y en la Unión Soviética en 1 o 2 años sin un solo disparo. Entonces lo que tú estás viendo ahora, lo que tú estás haciendo ahora, poniendo el morado ahí, es recordándole a este gobierno que si quiere de alguna manera tener una presencia política en el año 2021, va a tener que darse cuenta que no importa cuánto puede presionar a la prensa y a los periodistas, existe ahora un fenómeno en el Perú que ha comenzado y con fuerza, que es el conocimiento privado y el conocimiento público. Esta gente que hoy día nos gobierna puede ser gente decente, puede ser gente buena, pero no tiene la menor idea de dónde está la solución. Hay que buscar en otro lugar.